Querido Adolfo, nos da mucho gusto que estés en México y dando varios cursos. Sabemos de uno en la Náhuac, otro que estás dando ahorita en la Universidad Hebraica, donde nos encontramos. Y aprovechamos para preguntarte cuáles han sido los avances o descubrimientos más recientes acerca del tema de los rollos del Mar Muerto. Eh, yo lo dividiría en dos partes esta pregunta. Por un lado, el descubrimiento de nuevos materiales físicos. Y en este sentido, viene a cuento un descubrimiento que llevó a cabo la Autoridad de Antigüedades de Israel en el año 2019, pero el anuncio recién fue hecho en marzo del 2021. Y este anuncio tenía que ver con unos fragmentos de un manuscrito bíblico escrito en griego, de partes o secciones de los profetas menores, más específicamente del libro de Zacarías y del libro de Nahum, que fue hallado en una cueva en Nahal Hever, próximo al Mar Muerto, que se llama la Cueva del Horror. Este descubrimiento, obviamente, después de tantos años que no se encontraba material bíblico, sacudió al mundo, pero lo que resultó paradójico es que estos fragmentos eran de un documento que fragmentos de ese mismo documento ya habían sido encontrados en el pasado. Primero por el profesor Aaroni en 1960 y por los beduinos en la década del 50 del siglo pasado. Y hoy sabemos que todos esos fragmentos formaron parte de un mismo documento, un documento que presenta la versión en griego, próxima pero no idéntica a la versión que nosotros conocíamos tradicionalmente de la Septuaginta o la versión hecha por los judíos en Alejandría entre el siglo III y siglo I. Y lo significativo es que un rebelde de los que participaron en la revuelta de Bar Kokhba, esa revuelta contra los romanos entre 132 y 135, debe haber llevado ese manuscrito consigo cuando entró a la cueva, lo que muestra que en este caso, a pesar de ser judíos nacionalistas, podían llegar a tener o usar un texto no en su lengua original, en el hebreo obviamente, sino en griego. Ese es el último descubrimiento físico. Por el otro lado, recientemente nuevas tecnologías se han utilizado y en muchos casos, incluso gracias a esa nueva tecnología, se puede recuperar textos desconocidos. Por ejemplo, una técnica muy importante en estos momentos, que está teniendo un gran auge, es la técnica fotográfica, lo que se llama la imagen multiespectral. Esa técnica permite recuperar materiales que alguna vez, palabras o texto que estuvo escrito, pero que la tinta desapareció y que a los ojos de una persona el texto está en blanco. Y por lo tanto nadie pensaría que ahí hay un texto. Y en este sentido, incluso esta técnica supera a la técnica de lo que llamamos de ultravioleta y el uso también del infrarrojo. Es una técnica que fue desarrollada originalmente en NASA para la lectura de imágenes satelitales y luego se decidió, ¿por qué no también utilizarlo para documentos? Y en este caso se han podido recuperar en algunos casos letras o palabras que estuvieron alguna vez en ese documento, pero que, como dije, el ojo humano, incluso con la técnica de infrarroja, no sabíamos que existía. Entonces, de alguna manera es un nuevo documento, pero, como dije, de un documento que ya lo teníamos en mano. Y luego tenemos también el uso de nuevas tecnologías que casi lindan con la ciencia ficción. En un caso, el uso de inteligencia artificial, los estudios de ADN, lo que significa hoy que el estudio de los rollos Mar Muerto ya no es solamente el resultado del estudio de filólogos, arqueólogos, historiadores de la religión, biblistas, sino también de físicos y químicos que, utilizando esta combinación de
tecnologías avanzadas permiten recuperar la información presente en los rollos. Impresionante. ¿Y qué tan confiable es el relato bíblico frente a la prueba arqueológica? Bueno, los rollos del Mar Muerto en este caso no aportan nada en este sentido. Es decir, nosotros, te recuerdo que entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a este lugar tan famoso hoy llamado Qumran, en la costa noroccidental del Mar Muerto, se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos, que una vez reconstruidos tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000 documentos, de los cuales de esos 1.000, aproximadamente un cuarto, un poco más de 200 copias son fragmentos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Pero lo que tenemos son testimonios antiguos de un libro que conocíamos, como es, por ejemplo, sea el libro de Génesis o el libro de Isaías. Las copias más antiguas que tenemos llegan al siglo III y en última instancia son testimonios físicos de un texto que nosotros conocíamos, pero el texto en sí mismo no está en su capacidad de probar si las historias del rey David o de Salomón fueron ciertas. ¿Y es posible que aún existan documentos ocultos en la zona del Mar Muerto? Bueno, ¿Se sigue realizando búsquedas? Bueno, la prueba está que precisamente, como te anuncié, las últimas búsquedas llevadas a cabo por la Autoridad de Antigüedades de Israel tuvo un resultado positivo y en los últimos 2-3 años estas búsquedas se han hecho mucho más intensas porque se llegó a la conclusión que es imposible evitar el robo de antigüedades por parte de los beduinos y la única manera es que los arqueólogos lleguen antes que los beduinos. Se les adelanten. Impresionante. Adolfo, el Museo de Israel se propone celebrar los 75 años de los rollos. ¿Cómo va a ser esta celebración? Bueno, como decís, ciertamente, este año nosotros celebramos el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y tradicionalmente en Israel se acostumbra a celebrarlo en el mes de noviembre, porque el 29 de noviembre de 1947, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, Eliezer Lipa Zukenik, el padre del gran arqueólogo israelí Yigael Yadin, compra 2 de los 3 rollos del Mar Muerto a un comerciante de antigüedades de Belén para la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego compró una tercera copia en diciembre de 1947. Entonces, cuando pensamos en el museo hace años atrás, ¿cómo podríamos nosotros celebrar un evento semejante? Decidimos y yo propuse al entonces director general del museo que llegó el momento de comenzar una serie editorial que por primera vez en el mundo permita a una persona no experta en los rollos poder entender lo que los rollos dicen. Aunque parezca paradójico, en estos 75 años, decenas y cientos de ediciones se han llevado a cabo de los rollos del Mar Muerto, pero son para especialistas en distintas lenguas, y por lo tanto solamente filólogos, teólogos, biblistas están capacitados para leer esos libros, no una persona común. E incluso los rollos del Mar Muerto, la enorme mayoría están escritos en lengua hebrea, tenemos una minoría en hebreo y un poco menos a su vez en griego. Fueron traducidos a lenguas modernas, por ejemplo, hay una muy importante traducción en español hecha por el gran qumranólogo español Florentino García Martínez, pero el texto es absolutamente incomprensible para una persona lega en la materia, porque si uno no entiende el contexto histórico, social, político, religioso, económico, mental de los hombres, el texto es incomprensible. Entonces nosotros decidimos lanzar este proyecto y te puedo adelantar que precisamente este proyecto ya no es un sueño, sino es una realidad. Tengo en mis manos la versión en español de esta obra que la llamamos el Pesher Habacuc, la clave de la profecía de los rollos del Mar Muerto. El texto originalmente fue escrito en hebreo, que ya está a la venta en el Museo de Israel. La versión en inglés será enviada a prensa en las próximas 2-3 semanas. Y la versión en español la acabo de lanzar en Madrid hace 3 semanas atrás, y precisamente en este viaje a México, precisamente también es la oportunidad para dar el anuncio. Quiero aclarar que yo soy el editor general de la serie,
escribí el ensayo preliminar, pero la obra yo no la escribí, sino un muy importante qumranólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Noam Mizrahi, y creo que realmente hizo un trabajo fantástico, porque lo que hizo es sintetizar ya 75 años de investigación en un texto que realmente puede ser entendido por cualquier persona. ¿Y por qué elegir el Pesher Habacuc? Bueno, en primer término, porque es uno de los rollos que están en la colección del Santuario del Libro. De esos 1000 documentos que antes mencioné, el Santuario del Libro tiene 8 rollos del Mar Muerto, pero esos 8 son los mejor preservados y más completos del mundo. Aproximadamente tenemos un 25% de los rollos existentes. Y entre esos rollos, el Pesher o comentario de Habacuc, nosotros tenemos la única copia que existe en el mundo. Y cuando se encontró, fue la primera vez que se tenía conocimiento de este género literario, los Pesharim o comentario, que es cómo la comunidad del Mar Muerto o un grupo que dio nacimiento a esta comunidad, cómo ellos leyeron los oráculos del profeta Habacuc, que vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Y en ese sentido, obviamente, el comentario de estos qumranitas es irrelevante desde el punto de vista de la historia moderna, pero es muy significativo porque cuando ellos interpretaron los oráculos del profeta Habacuc, ellos proyectaron en ese comentario su realidad política, económica, social y religiosa. Y de esta manera para nosotros es un documento excepcional que nos abre el conocimiento no solamente de la comunidad del Mar Muerto, sino del judaísmo intertestamentario. Impresionante. ¿Qué viene en esta serie? Bueno, este es el primero, como dice, de los volúmenes, y luego tenemos ya en preparación la regla de la comunidad, el rollo del templo, el rollo de la guerra, o conocido como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, el rollo de Odayot, el apócrifo de Génesis. Es decir, como dije, tenemos pocas obras frente a los 1000, pero son obras muy extensas. Incluso tenemos 2 copias del libro de Isaías, y una de ellas el único libro bíblico completo más antiguo del mundo, y el rollo del templo, que es el texto encontrado en Qumran más extenso, que tiene más de 8 metros. Así que todavía tenemos varios años de trabajo. Pues muchas felicidades. Y también diste una clase sobre las mujeres de la Biblia. Sí, es decir, en esta visita lo que estoy haciendo, como bien dijiste, por un lado tengo este seminario en los marcos de la Universidad Hebraica, un curso conjunto con el doctor Daniel Feinstein sobre el fenómeno del fenómeno sectario y la cuestión de la identidad en el pasado y en el presente, y acabo hoy, en el día de hoy, de una presentación en la Universidad de Anáhuac, que la titulé De Eva a María Magdalena, sobre modelos de mujer en el judaísmo antiguo. ¿Cuál es tu personaje femenino preferido de la antigüedad? Me escribí mi tesis doctoral precisamente sobre una de esas mujeres, el libro de Judith, que es un libro apócrifo para judíos y protestantes, pero un libro sagrado para los católicos, y habla de una heroína que utilizó sus dotes femeninas para salvar al pueblo de Israel. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias.